Queridos todos, el día 14 de septiembre celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Al día siguiente, el 15, Nuestra Señora de los Dolores, la Virgen junto a la cruz íntimamente unida a su Hijo. Vamos a hacer una breve reflexión sobre esta fiesta, en realidad sobre las dos, aunque principalmente la primera, que podamos aplicar a nuestra vida cristiana. Seguramente sabéis que el origen de esta fiesta muy antigua se remonta al siglo IV, cuando Santa Elena, la madre de Constantino, encuentra la Santa Cruz, las reliquias de la Santa Cruz en Jerusalén. Pero siglos más tarde, siglo VII, el rey de Persia se hace con ella, la roba y se la lleva de Jerusalén. Pero muy pocos años después, en el año 628, el emperador Heraclio la recupera y la lleva de nuevo a Jerusalén. Entra en la ciudad con ella concretamente el día 14 de septiembre. Desde entonces, esta fiesta se celebra en ese día. La invención, el encuentro de la Santa Cruz, de la reliquia, tendría otra fiesta, por así decir, la que se celebraba hasta hace no muchos años, el 3 de mayo. Ahora, de alguna manera, aquella de mayo de la invención está unida a la de la exaltación. Exaltación. ¿Por qué exaltación? Por un lado, podríamos decir, porque Cristo está elevado en la cruz, elevado sobre la tierra en la cruz, de una manera física, en el Calvario. Pero todavía más tiene que estar exaltado nuestra vida para poder unirnos a Cristo y de esa manera colaborar con Él en la redención. El Señor mismo nos dice, y lo recoge San Juan, yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Son palabras proféticas que están anunciando su muerte en la cruz. Si exaltatus fuero a terra, omnia tran ad me ipsum, esas palabras latinas. Esas palabras latinas que aprovecho para decir que las oyó sin ruido de palabras, pero con toda claridad en su corazón, San José María en los primeros años de su vocación y de la historia del Opus Dei. Yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Y San José María entendió, con esa frase de la Escritura, que el Señor le estaba diciendo que todas las actividades humanas pueden y deben ser santificadas, instrumento de corredención, si las ponemos con Él en la cruz. Tarea que corresponde a todos los cristianos y de una manera particular a los laicos, a los seglarios. La exaltación de la cruz. No podemos mirar a la cruz como arrastrada, no podemos sentirla en nosotros así como soportada, sino como amada, exaltada. ¿Por qué amada? Podríamos decir, la cruz, un lugar de tormento, de crucifixión y de muerte. ¿Cómo podemos amar la cruz? Podríamos decir, simplemente con los ojos pegados en la tierra, sin elevarlos mucho. Pero tenemos la respuesta clara, los cristianos. Tenemos que amar la cruz, porque en ella fuimos salvados. En ella Cristo, nuestro Salvador, por amor a nosotros, entregó su vida, no clavado con clavos, clavado con el amor que le llevaba a aceptar libremente, voluntariamente, el suplicio de la cruz. Pero, ¿podría haber sido de otra manera? Claro que sí, el Señor, sabemos, era todopoderoso, podría haberse librado de sus perseguidores con enorme facilidad. Quiso aceptar, para eso vino al mundo, desde que la Trinidad Beatísima, ya en el inicio mismo de la historia de la humanidad, después del pecado original, se recuerda que la descendencia de la mujer aplastará
la cabeza de la serpiente. Cristo, en las entrañas purísimas de María, se hará hombre y asumirá nuestra naturaleza humana, igual a nosotros en todo menos en el pecado, para representarnos a nosotros, para cargar sobre sus hombros nuestros pecados, para pagar por ellos en la cruz. ¿Y por qué así en la cruz? Pues para que nos entrara por los ojos, de una parte, su amor por nosotros, porque nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Incluso el Señor dio la vida también por los que a Él le consideraban enemigo. Y a la vez nos hace ver también con enorme fuerza la gravedad de nuestros pecados. Y por así decir, ha costado la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, tenemos que pensar, tú y yo tenemos que pensar, el Señor está ahí en la cruz, por ti y por mí, por tus pecados. Piensa en ellos a lo largo de tu vida, aunque hayan sido perdonados en la confesión. Piensa en tus pecados, y por ellos está Cristo en la cruz, por los míos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? No nos podemos quedar indiferentes, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que mirar a la cruz de cerca, de frente, incluso cogerla, besarla. Sabemos que inicialmente, al pensar en la cruz, podemos tener como un rechazo instintivo, a evitarla, a apartarla de nuestra vista, de nuestra vida. Ciertamente, los dolores, las molestias y las demás manifestaciones de la cruz, en la medida en que se puedan quitar, lógicamente se deben poner los medios para suprimirlo. Pero tantas veces no podremos. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la cruz? Porque no hay cristianismo sin cruz. ¿Dónde vamos a encontrar la cruz? De cada día. Pues sobre todo en nuestros trabajos de cada día, en hacerlos bien, en tratar bien a las personas, en terminar las tareas con la mayor perfección posible, en ser amable, en ser servicial, en ser cariñoso, en ser generoso. También, sin duda, en llevar con sentido cristiano el cansancio lógico que es consecuencia del trabajo intenso. Y además, pues podemos ponernos pequeños sacrificios, pequeñas mortificaciones voluntarias, negar a nuestro cuerpo algunas pequeñas cosas que no serán un peligro para la salud, pero que nos vienen bien para fortalecernos, para purificarnos, para imitar, aunque sea muy de lejos, a los sufrimientos físicos de nuestro Señor en su pasión. Luego la cruz vendrá también en lo que algunas personas, consciente o inconscientemente, nos ocasionen. Molestias, injusticias, malos modos, u otras cosas que quizás, repito, sin darse cuenta, pueden ocasionar unos a otros. Pues hay que llevarlas también del mejor modo, con la mayor amabilidad, con la mayor comprensión, viendo la manera de evitar esas dificultades, pero sin esa queja constante, ¿no?, que nos haría pues no saber aprovechar la cruz. Y luego, como todos sabemos, también la vida nos traerá otras cruces, enfermedades, sobre todo las enfermedades consecuencias de los años de la misma vida limitada, o graves injusticias, o calumnias, u otros sufrimientos fuertes que Dios a veces puede permitir. Bueno, pues no debemos sentirnos víctimas. La primera idea para ver cómo vencer, por así decir, y cómo aprovechar esas dificultades para convertirlas en ocasión de unirnos a la cruz del Señor, la primera cosa importante es no sentirnos víctima. Como decía San José María, la única víctima es Cristo, que está en la cruz por amor a nosotros. Él es la única víctima. En segundo lugar, cuanto antes ofrecer al Señor todo lo que nos contraríe, todo lo que nos cueste,
igual que también acudimos a Él para darle gracias por tantas cosas buenas como tenemos a lo largo de nuestra vida, que el Señor nos da. No dejar de ofrecer todo. Nos puede ayudar a ofrecer esas dificultades por alguna intención concreta, por la paz en el mundo, por las situaciones de pobreza, para que se ponga remedio en tantas personas que la padecen intensamente, por un pariente que tenemos enfermo, por un hijo o una hija que queremos que consiga trabajo, por aquel que queremos que se convierta y se acerque al Señor, poner una intención sobrenatural, y entonces llevamos mucho mejor las contrariedades y nos damos cuenta que puede tener un gran valor delante de Dios. Aquello que solo visto con ojos humanos podríamos decir que es una cosa negativa, pero que el sentido sobrenatural la convierte en un gran tesoro delante de Dios. A la vez tenemos que decirle al Señor muchas veces: Señor, yo quiero lo que tú quieras. Si tú quieres y puedes, quítame esta dificultad, esta contrariedad, esta enfermedad, etc. Pero hágase tu voluntad. Y lo que rezamos en el Padre Nuestro cada día. Aquella frase también de San José María: hágase, cúmplase, sea amada y eternamente ensalzada la amabilísima voluntad de Dios. Frases semejantes, dichas con serenidad, con profundidad, nos pueden dar mucha paz, nos pueden ayudar mucho a llevar bien esas contrariedades. Y además pensar que tenemos muchas cosas, muchos motivos para purificar las cosas malas que hayamos hecho en nuestra vida, o la vida de otros, por aquellos que estamos rezando y ofreciendo esos dolores. Y además tener muy claro y muy seguro que Dios no nos va a probar más allá de nuestras fuerzas. Eso está claro. Pensemos incluso en lo más cruel que podamos imaginar, no sé, los mártires, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haya habido tantos hombres y mujeres que hayan dado su vida con paz, con serenidad, perdonando a sus enemigos, y que por tanto sean verdaderos mártires santos, por la gracia de Dios que da en esos casos cuando los hombres aceptan el querer de Dios? No llegaremos nosotros a situaciones tan graves, ni mucho menos, pero podemos ser mártires sin morir en las 1000 pequeñas cosas de cada día, en esos 1000 pequeños alfilerazos que tenemos que saber ofrecer al Señor con una sonrisa, con sentido cristiano, que tanto bien podemos hacer a nuestro alrededor cuando sembramos esa paz y esa alegría. Dios nos quiere, en definitiva, muy unidos a Él. Y por eso, de una manera prudente, que Él sabe cuándo es y cómo es, pues permite que en nuestra vida aparezcan también esas ocasiones de unirnos a Él en las cosas pequeñas, a veces no tan pequeñas, pero siempre con su ayuda. Y así seremos capaces de estar como María en la fiesta del día 15, María junto a la cruz, María, la Madre de los Dolores, junto a la cruz de su Hijo. ¿Por qué estaba junto a la cruz de su Hijo? Evidentemente por su amor a su Hijo. Como estaba San Juan, como estaba María Magdalena, los demás apóstoles habían huido. Pero nuestra Madre allí está, con un dolor enorme. Si María no muere en esos momentos, es también por una gracia especial de su Hijo. Y está íntimamente unida a Él, consolando a su Hijo en esos instantes finales. En fin, salvando todas las distancias, nosotros junto a la Virgen, como María Magdalena, como San Juan Evangelista, también podemos, por una parte, ayudar a María, consolar a María y a su vez a su Hijo. Y seremos premiados, ¿de qué manera? Con el amor de nuestra Madre y el amor de su Hijo junto a la cruz. Que pensemos un poquito en las fiestas de estos días para sacar conclusiones y propósitos concretos.